Cuando estás creciendo, cuando estás evolucionando, tu cerebro vuelve y te lleva hacia esos hábitos dañinos. Así que una forma de entender que estás creciendo y que estás pasando de nivel, así como los videojuegos, es cuando tu cerebro te vuelve a decir como las mismas frases o cuando tú empiezas a tener hábitos muy similares que te llevaron como a ese primer despertar, por decirlo de alguna forma. Hola, mi nombre es Jessica Erazo, bienvenidos a este podcast que se llama Intensamente Imperfecta. Gracias por escucharme y bueno, aquí te voy a contar la experiencia que he tenido yo al respecto y es que el año anterior tuve como bastantes retos respecto a la parte emocional. em, Después de que arranqué un año con bastante abundancia de clientes en la empresa y con muchísimo trabajo, llegó un punto en el que empecé como en retroceso emocionalmente y eso llevó a que tanto la empresa empezara a perder estos clientes y empezara a perder esta abundancia, como que yo me empezara a encerrar en mí misma, pues, y eso logró que, o eso llegó a un punto como de no retorno, en donde o sales de ahí, entras a un diagnóstico clínico, pues ya de una enfermedad mental. Yo toda la vida he sido una persona muy como autocrítica, como que siempre estoy en pro de mejorar mis acciones, en pro de mejorar eh, mis pensamientos, no solamente, digamos, para las otras personas, para convivir, sino también para mí misma. Entonces llegué al punto, este punto donde tocas fondo, donde ya estás muy mal, donde estás nadando en lodo, diría yo, y tragándotelo, atragantándote con el mismo lodo, que vuelve y juega, tienes dos opciones. Una, te vas ya a un estado grave y clínico o tomas acciones diferentes. En mi caso, empecé como a indagar o a entender, a tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo conmigo, qué era lo que estaba pasando en esa situación, y también tuve la fortuna de tener unas personas a mi alrededor que se dieron cuenta de que esto me estaba sucediendo y empezaron como a entregarme como nuggets, como ayuditas por los lados. Como estas personas me quieren y me conocen, saben que el decirme, ven, te ayudo, ven, te doy la mano, no iba a funcionar, porque yo en ese momento no estaba en ese punto en donde yo iba a recibir esa ayuda. Entonces lo que hacían era como decirme, ve, mira que estuve mirando este video, estuve aprendiéndome escuchando estos audios, mira que estuve viéndome esta serie y me gustó y yo creo que a vos te puede gustar. Entonces la curiosidad pues me llevaba a mí a investigar sobre esos temas y sobre esa información que ellos me entregaban, así como pues usted verá si lo revisa o no. Y gracias a eso, pues empecé a identificar muchos patrones de comportamiento en mí que me estaban llevando precisamente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entendí que había muchos problemas emocionales que trabajar, y que eso es lo que estaba como un colapso ya que estaba generando esa reacción. Ahora bien, esto, ¿por qué los traigo a colación en este momento? Porque llega un punto en donde, listo, tú identificas esos comportamientos, identificas qué es lo que te está haciendo daño, identificas cómo te estás relacionando con el mundo y cambias, pero cuando vuelves y creces, o sea, como que subes de nivel, como que los retos se vuelven diferentes, como que ya esos problemas que tenías anteriormente, que eran como más básicos, ya no los tienes, pero tienes unos retos ahora nuevos, tu cerebro vuelve como a su estado de confort. Ojo que esto yo no lo estoy diciendo desde una perspectiva ni clínica ni profesional, porque no lo soy, pero desde mi experiencia lo hablo, y es como el cerebro vuelve y nos pone las mismas conversaciones internas, vuelve y nos trae las mismas barreras, y tú empiezas a tener los mismos comportamientos que en el pasado te llevaron a eso, pero eso solamente significa que estás saliendo de tu zona de confort, es decir, tu cerebro busca todo el tiempo como tu supervivencia. Y el hecho de que tú tengas nuevos retos o que tengas que cambiar hábitos o que tengas que cambiar forma de pensar, significa que tienes que dejar morir neuronas, y eso al cerebro no le gusta. Entonces vuelve y como que vuelve al estado de confort a mostrarte exactamente las mismas vivencias que ya habías identificado, que ya habías cambiado, que ya habías mejorado, para protegerte, para que estés viva o vivo. Entonces, pues darte cuenta de que estás volviendo a los mismos patrones, uno es algo bueno porque te das cuenta que estás creciendo y que tus retos están cambiando y por eso tu cerebro te está volviendo a llevar allá.
pero dos, es importante volver a trabajarlo. Entonces, todo el tiempo es como que estamos en una constante rehabilitación. Hace poco estuve en una conferencia de una persona que es adicta, eh, ya recuperada, de psicoactivos, de drogas, y esta persona decía, yo toda la vida soy un drogadicto en rehabilitación. Y es verdad, porque él toda la vida, todos los días de su vida se tiene que levantar con la firme convicción de que no puede consumir ningún tipo de alucinógenos, ni siquiera licor, porque eso lo va a llevar a caer otra vez en esos hábitos dañinos que no solamente son dañinos para él, sino para la gente de su entorno que él ama y que lo aman a él también. Entonces, en ese momento también como que uno cae en cuenta de que tal vez él en la vida le toca luchar con ese deseo de su cerebro de volver a su zona de confort, que son las drogas, pero todos en algún punto también estamos como en una constante rehabilitación de hábitos, que tal vez no sean unas sustancias psicoactivas, pero sí son hábitos dañinos y el mismo cerebro secreta emociones y secreta sustancias que también nos pueden hacer daño. Y que no solamente nos hace daño, digamos, emocionalmente, sino que eso también pasa a la parte física, porque empieza uno a somatizar, entonces también se empieza a representar en signos físicos que te muestran pues que estás como que excediéndote precisamente en esas emociones. Entonces, a mí lo que me ha sucedido es que ya, digamos que gracias a muchas cosas que han pasado que no dependen de mí directamente, pero que sí siento que son consecuencia de un trabajo que se ha venido haciendo de forma organizada, pues la parte de mi empresa ha crecido muchísimo y eso ha llevado precisamente a que tenga otros retos, a que tenga otras acciones. Pero también entonces como que eh, estaba demasiado enfocada en trabajar 24/7, de lunes a domingo, y esto hacía pues que yo me estuviera volviendo a como aburrir o como a cansar de todo el sistema. Y como que en algunos días me levantaba con ganas yo les decía a mis trabajadores, tengo ganas de mandar toda la mierda, ellas como que, como así que está sucediendo, pero no tenía nada que ver realmente con el entorno, sino con lo que estaba pasando adentro mío, que al final dependería de mí. Pero entonces, claro, ponemos un alto en el camino y empezamos otra vez a trabajar esto. Pero la verdad es que no deberíamos esperar a que llegue este momento, porque ya este momento es como un llamado de emergencia. Es ya estamos en un estado crítico, sino que a diario, sabiendo cómo nuestro cerebro nos lleva como a ese estado constantemente, pues trabajar precisamente acciones que contrarresten eso y no nos lleven allá. Entonces, parte de lo que yo he venido trabajando precisamente con eso es que pues yo soy nadadora desde los 5 años y después de la pandemia yo no volví a nadar, por alguna razón le generé como eh, barrera y me he forzado a volver a la natación, lo cual me hace muy bien, me genera mucha satisfacción, pues el deporte genera dopamina, entonces eso contrarresta pues el cortisol, pues contrarresta las otras hormonas que nos llevan pues como al estrés, como al burnout, como a toda este sentimiento de no querer hacer las cosas. Em, entonces digamos que hacer esto en horas de la mañana, pues me ha ayudado un montón. Ahora estoy implementando también volviendo a implementar, porque yo ya lo había hecho el año pasado, pero lo dejé de hacer. Es la meditación, porque a mí me cuesta mucho estar en el presente. Siempre mi cerebro me está mostrando cosas del futuro, o sea, yo vivo en ansiedad constante, pero la idea no es esa. Entonces, tener como 15 minutos, 20 minutos de estar en el ahora, escuchando tu respiración, escuchando los pajaritos. Aquí, pues yo vivo en Cali, entonces tenemos una ventaja gigante y es que hay pajaritos todo el tiempo. Entonces es súper reconfortante simplemente salir al balcón y escucharlos. Em, y poco a poco voy a ir incorporando, la idea es ir incorporando hábitos que me ayudan a mí a estar como sana, a estar presente, a disfrutarme lo que hago, porque al final esta empresa y todo lo que yo hago, pues lo he montado o lo he construido a partir de mis gustos, a partir de mi experiencia, de mi conocimiento, de lo que yo quiero entregar, del propósito, bueno, un montón de cosas que yo me las creo, pero llega un punto en donde si te dejas llevar por todo ese mar de pensamientos intrusivos, creo que se llaman, eh, pues hasta eso se le pierde el placer a esas cosas.
Entonces, bueno, mi recomendación o el mensaje que quiero dejar con esto es que siempre estemos muy pendientes de esos hábitos que nos hacen retroceder o que no nos permiten disfrutarnos lo que estamos haciendo, porque si decidimos ser empresarios, emprendedores en algo, es porque queremos generar un impacto, porque queremos llegar a unos objetivos específicos y siempre mantenernos como presente en eso, pero también cuidar mucho de nuestra salud, cuidar mucho de nuestro ocio, de permitirnos tener otras experiencias diferentes a simplemente estar pensando todo el tiempo en el trabajo y cómo crece el trabajo. Yo me he encontrado con muchas personas en mi camino que se sienten muy orgullosas de que no dejan de trabajar nunca a ninguna hora y en ningún momento. Y yo siento que eso es también un problemita que tienen, como que no quieren enfrentar esa realidad de sus traumas, ¿sí? Y eso se da mucho en como en personas muy, muy adultas. Pero sí siento que es importante como que podamos tener la posibilidad o tener la disposición de eliminar esos aprendizajes preconcebidos y empezar como a trabajar muchísimo en nosotros. Yo tenía un profe de yoga que me decía, si tú estás bien, el mundo alrededor tuyo va a estar bien. Y yo no lo entendía porque yo decía, pues yo estoy bien, pero realmente no lo estaba, porque realmente yo nunca había mirado hacia mi interior, nunca había mirado hacia mis emociones, nunca había mirado y nunca había entendido quién es Jessica realmente. Entonces, pues esa es como la invitación a que pasen los días sin tener una motivación o una conexión real con el propósito que queremos tener o llevar a cabo. Ese es como mi mensaje. Gracias por escucharme hasta aquí. Si me escuchaste hasta aquí, pues me gustaría leerte en los comentarios y entender o saber cuáles son las situaciones que has vivido en tu experiencia. Yo le estoy hablando mucho a los empresarios y emprendedores, pero realmente si tú que me escuchas no eres ni emprendedor ni empresario, pero has vivido la situación y te gustaría compartirlo, pues estaría muy feliz de leerlo. Y pues también que nos ayudemos mutuamente. Recordá que mereces lo que soñas. Mua.